Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué horario nos estés viendo. Gracias por estar aquí nuevamente. En esta ocasión les he traído un video sumamente interesante en el que nosotros vamos a aprender cómo elaborar de una manera correcta nuestra presentación de defensa de tesis o la presentación de un producto, de una marca, por medio de PowerPoint. Vas a ver que es algo muy fácil, muy sencillo, pero antes de ir al detalle, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale click a la campanita y activa todas las notificaciones para que siempre seas el primero o la primera en ver esta valiosa información. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos. Estupendo. A ver, bueno, básicamente, como comprenderás, la estructura de una presentación de defensa, más que todo en lo que tiene que ver defensas de tesis, sea de grado, maestría o tesis doctoral, depende mucho del enfoque, depende de la duración de la presentación, es decir, cuántos minutos te den. Normalmente oscila de entre 20 a 25 minutos como máximo. Y esto varía, ¿no? También depende del número de diapositivas que te hayan solicitado, depende también de la extensión, de qué tanta información deseas abarcar en la parte de la presentación de la tesis, pero a nivel macro, a nivel general, realmente lo que tú tienes que establecer en tu presentación siempre va a ser como tú estableces en el desarrollo de tu tesis, es decir, la parte de introducción, donde defines la parte del objetivo general, los objetivos específicos, la parte del marco teórico, es decir, los puntos más importantes de tu proyecto de investigación, cómo se realizó la metodología. En cuarto punto, puedes establecer los resultados, conclusiones, discusión en el caso de que lo amerite, y finalmente terminas con la parte de recomendaciones. Ok, eso es a nivel macro de cómo deberías manejar la parte de la estructura base de tu presentación de defensa de tesis o de la presentación de un producto en específico como tal. Ok, esto relacionado exclusivamente a lo que son desarrollo de proyectos académicos, ¿no? Como lo que son tesis o monografías. Ahora, con respecto a cómo debería ir cada una de las diapositivas, recuerda que no, la presentación de la diapositiva tiene que mantener atenta a tu audiencia como tal. ¿Ok? Entonces, básicamente no se trata de simplemente copiar texto y establecerlo dentro de tu diapositiva. ¿Ok? Tienes que establecer puntos idóneos, puntos importantes, en el cual, por medio de tu explicación, estos puntos van a ser abarcados de manera detallada, lo que significa que tú realmente dominas el tema como tal. Esto es algo muy importante y que normalmente se lo considera mucho dentro de las defensas de tesis. ¿De acuerdo? Entonces aquí básicamente nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo deberías establecerlo. Bueno, principalmente en la primera diapositiva siempre va el nombre del tema. Aquí le he puesto el nombre del tema, pero no específicamente tiene que ir el nombre del tema como tal. Normalmente va el logo de la universidad, el nombre del tema, por ejemplo, aquí le he establecido análisis jurídico, y lo que sigue, el nombre del exponente, y en algunos casos va el año como tal, el mes y el año. Ojo, esto depende mucho también de cómo sean las directrices que te dé tu instituto o tu universidad. ¿Ok? En algunos casos sí es importante establecer algún tipo de índice en el cual es básicamente lo que yo te indicaba, ¿no? Aquí en el índice de lo que nosotros vamos a ver en nuestra presentación de tesis es la parte de introducción, el marco teórico, el análisis jurídico, que básicamente es la parte principal de la investigación para el ejemplo expuesto, ¿no? Y terminamos con la parte de conclusiones y recomendaciones. Ok. Ahora, tal como te había mencionado, por ejemplo, en lo que tiene que ver la parte de introducción, no significa que vayas a establecer texto, no lo hagas, sino que tienes que establecer los puntos más importantes de tu parte introductoria. En este caso, por ejemplo, se ha establecido lo que es la justificación del tema elegido y el problema, así como la finalidad del trabajo. ¿Ok? Entonces son puntos cortos, puntos dados a nivel general para que tú lo puedas detallar al momento de defender de manera verbal, es decir, de explicándolo tanto al jurado como para las personas que asistan a tu defensa de tesis.
¿Ok? Ya, uno de los puntos más importantes, y ojo, tal vez esto sea lo único que tiene que ser específico, es decir, aquí sí deberías establecer un copy-paste, y es con respecto a la parte del objetivo general y los objetivos específicos. Aquí no puedes abreviar, no puedes cambiar absolutamente nada, porque es algo que tú ya has establecido en tu proyecto de investigación, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante para que lo consideres. Aquí, por ejemplo, puedes establecer, en vez de simplemente establecerlo de manera textual, lo puedes idear por medio de esquemas, ¿ok? Mapas conceptuales, para que esto sea más vistoso para tu audiencia, para el jurado como tal. Entonces, aquí he establecido el marco teórico y aquí he establecido los tres temas principales de este proyecto de investigación. Aquí, por cada uno de estos temas principales, se ha establecido una diapositiva, ¿ok? Que detalla más cada uno de los subtítulos, cada uno de los epígrafes que van a ser considerados en tu explicación verbal, ¿ok? Aquí simplemente tienes que establecer algún dato relevante que te ayude a ti a exponer de una mejor manera. Vuelvo y te repito, no se trata de la creación de las diapositivas, no se trata de simplemente copiar y pegar. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante que lo debes considerar. Bien, en una de las diapositivas también puedes establecer algunas tablas informativas que brinden mayor información, es decir, aquí tienes que establecer información que realmente aporte para tu defensa como tal. Ok, por ejemplo, en este caso se ha establecido los mecanismos legales para el control de la corrupción en Ecuador, se ha establecido una tabla detallando cada uno de los delitos, los artículos en base a la Constitución, la Ley de Contraloría General del Estado, el OCEP y el Código Orgánico Integral Penal. Ok, entonces básicamente aquí tú podrías exponer, detallar de qué tratan todos estos artículos y cómo están relacionados con los delitos de corrupción. ¿Ok? Aquí también se ha establecido otras leyes acorde al tema que se está mencionando, ¿no? Sí es importante establecer gráficos, pero ten en consideración que estos gráficos tienen que aportar valor al proyecto de investigación. ¿Ok? En este caso son datos relevantes que servirían mucho para la defensa de tu tesis. Bien, finalmente llegamos a la parte, al apartado de alternativas a solución a la problemática planteada, en el cual se establecen cada uno de los pasos que tú propones para solucionar el problema que tú has encontrado. Seguimos con las conclusiones, que básicamente las conclusiones, las recomendaciones como tal, tú las obtienes de tu documento, de tu trabajo. ¿De acuerdo? Finalizamos con el tan ansiado muchas gracias. Significa que ya terminaste la presentación de tu tesis. ¿Ok? Bien, recomendaciones a nivel general de cómo deberías presentar tu diseño. Esto va a cambiar mucho. Recuerda que hay universidades, institutos que ya tienen un formato preestablecido en el cual no permiten realizar animaciones, como por ejemplo en este caso. Okay. Aquí simplemente transiciones de diapositivas. Pero yo sí les recomiendo que utilicen una que otra animación, pero las animaciones deberían estar a nivel general de la diapositiva. Es decir, al momento de hacer la presentación de una diapositiva como tal, se tiene que ir presentando toda la información. Es decir, que dentro de la diapositiva no es dable que tú le des clic a cada rato, clic para presentar otra información, porque de pronto esto podría perder el hilo del interés tanto del jurado como de las personas que te están observando. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante, ¿ok? Al momento de hacer la presentación de tu tesis. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar otra presentación que nosotros hicimos y que esta sí está animada porque quedó a consideración de nosotros y no había ninguna plantilla o formato en específico, así que no hubo este tipo de inconvenientes como tal. Ok, dame un segundo para poder mostrártela.
Bien, básicamente aquí está la diapositiva que te había mencionado. Este es uno de los tantos trabajos que nosotros hemos realizado. Recuerda que si tienes algún requerimiento con el diseño de una diapositiva, aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que puedas contactarnos y de esta manera ayudarte con la presentación de tu tesis por medio de PowerPoint. Ok, mira, aquí le voy a dar vista a la presentación para que te observes que este es otro tipo de diseño, ¿no? ¿Ok? A esto me refiero, que básicamente se ha presentado la diapositiva, pero no he tenido la necesidad de ir dándole clic por clic para que se presente, por ejemplo, el tema, para que se presente la imagen o para que se presente el apartado que está debajo. ¿De acuerdo? Mira, ahí salió el título de introducción, salió el detalle y salió el tema referente como tal. Es decir, no se tuvo que dar clic para que salga la introducción, clic para que salga el texto y clic para que salga la parte de abajo, sino que se presentó con un desfase en la animación como tal. ¿Ok? Lo que lo hace más vistoso. Bien, este es otro tipo de presentación, como te había mencionado, depende mucho de las directrices que te den a nivel de la universidad, ¿no? Y si esto ha sido de tu interés, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale click a la campanita y activa todas las notificaciones para que siempre seas el primero o la primera en ver esta valiosa información. Recuerda compartir en tus redes sociales, dile a tus amigos, amigas que nosotros tenemos un canal en YouTube, Jonathan Desarrollo de Tesis, en el cual subimos de manera constante información valiosa para ayudarte a nivel académico y a nivel profesional. Bien, eso sería todo, mis amigos. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Que les vaya increíblemente genial. Chao.